Los senderos de la mente. Un cuento para transformar tu vida. Había una vez, en una pequeña aldea rodeada de frondosos bosques y colinas, un joven llamado Elías. Aunque Elías era conocido por su amabilidad y curiosidad, sentía un anhelo profundo por convertirse en una mejor versión de sí mismo. Cada noche, antes de dormir, soñaba con ser más sabio, fuerte y disciplinado, pero a menudo se encontraba atrapado en el mismo ciclo de siempre, sin saber por dónde empezar. Un día, mientras paseaba cerca del bosque, escuchó una voz suave que parecía venir de entre los árboles. La curiosidad lo empujó a adentrarse en el bosque hasta que, finalmente, llegó a un claro donde se encontraba una anciana sentada junto a una gran piedra. La anciana, con una voz profunda y calmada, lo llamó por su nombre. Elías, sé por qué has venido, le dijo con una sonrisa. Elías, sorprendido, se acercó y le preguntó cómo sabía de su inquietud. Todos queremos ser mejor de lo que somos, contestó la anciana, pero lograrlo no es cuestión de convertirse en alguien completamente distinto, sino de comprender los caminos que tu mente ya ha trazado. Intrigado, Elías escuchó atento mientras la anciana le contaba la historia de los senderos de la mente. Imagina que tu mente es como este bosque, le dijo señalando los árboles y arbustos a su alrededor. Cada vez que haces algo, creas un sendero, un pequeño rastro entre los árboles. Cuanto más repites esa acción, más fácil se vuelve caminar por ese sendero, hasta que finalmente se convierte en un camino amplio y cómodo. La anciana tomó una ramita y la lanzó a una parte densa del bosque. Imagina que ahora quieres caminar por allá, hacia algo nuevo. No hay sendero, así que al principio será difícil y cansado. La hierba alta y las ramas tratarán de detenerte, pero si decides cruzar varias veces, poco a poco, el camino se hará más claro. Elías observó el lugar donde la anciana había lanzado la ramita y se dio cuenta de lo cerrado y oscuro que se veía ese rincón del bosque. Entendió que su mente funcionaba de manera similar. Algunos pensamientos y acciones se habían vuelto tan habituales que eran como grandes caminos abiertos, mientras que otros eran tan desconocidos como ese lugar entre la maleza. ¿Y cómo puedo empezar a hacer esos nuevos caminos?, preguntó Elías, mirando a la anciana con esperanza. La anciana sonrió y tomó una pequeña flor que creció a su lado. Empieza con algo pequeño, como recoger una sola flor de ese lugar nuevo. No necesitas abrir un gran camino de inmediato. Solo toca ese rincón cada día. Hazlo parte de tu vida. Con el tiempo, la mente encontrará el camino sin que lo pienses. Es como plantar una semilla de cambio. La anciana le contó que al principio necesitaba una señal para recordar su pequeña acción diaria, algo que le recordara tomar ese pequeño sendero.
Le explicó que ella había empezado colgando una piedra lisa en su puerta y cada vez que la veía sabía que era hora de caminar unos pasos por el sendero nuevo, diferente. Esa piedra se convirtió en un recordatorio constante de su compromiso con el cambio. Elías pensó un momento y preguntó: «Pero, ¿qué sucede con los senderos que ya están en mi mente? ¿Y si quiero dejar de recorrerlos?». «Ah», respondió la anciana, «esos senderos están allí porque los has andado muchas veces. Son cómodos como los caminos del bosque. Pero si comienzas a caminar menos por ellos, más por otros, esos senderos viejos se volverán menos visibles y más difíciles de recorrer. El secreto está en persistir. Cuanto menos los uses, más difícil será para tu mente recorrerlos y más fácil será elegir los nuevos caminos que estás creando». La anciana hizo una pausa y luego añadió: «Y no olvides que también puedes pedir ayuda. A veces caminar por un sendero nuevo es más fácil cuando lo haces con alguien más. Puede ser un amigo, un familiar o alguien que esté en el mismo camino de cambio. Acompañarse mutuamente hace que el sendero sea más solitario y que el esfuerzo valga más la pena». Con estas palabras, la anciana le entregó una semilla, una pequeña semilla. Cada vez que quieras recordar estas enseñanzas, planta esta semilla en algún lugar nuevo. Cuídala y obsérvala cómo, aunque empieza pequeña y sin forma, se convierte en algo grande y fuerte. Al igual que el cambio en tu vida, necesita tiempo, pero con cada día crecerá un poco más. Debes ser paciente y constante, y así como cuidas de esta semilla, cuida de tus nuevos hábitos. Elías regresó a casa con la semilla en el bolsillo y una idea clara en su mente. Comenzó por hacer un pequeño cambio cada mañana. En lugar de quedarse dormido unos minutos más, se levantaba y salía a ver cómo el sol despuntaba por las colinas. Al principio, era difícil dejar la comodidad de su cama, pero cada vez que lo hacía, se sentía más satisfecho consigo mismo. Con el tiempo, esta rutina se volvió más natural. Plantó su semilla en la ladera y cada mañana la regaba recordando las enseñanzas de la anciana. Poco a poco, Elías fue creando más senderos nuevos en su vida. Al principio, eran solo pequeños pasos, acciones pequeñas que realizaba cada día. Comenzó a despertarse temprano y aprovechar esos momentos para reflexionar, escribir sus pensamientos y planear su día. También empezó a dedicar unos minutos diarios a hacer ejercicio, fortaleciendo su cuerpo, así como fortalecía su mente. Al principio, estos cambios parecían insignificantes, pero pronto, sin darse cuenta, esos pequeños cambios lo transformaron en la persona que siempre había querido ser. Elías también comenzó a prestar atención a sus pensamientos. Cada vez se daba cuenta de que un pensamiento negativo intentaba dominar su mente. Recordaba los senderos del bosque, sabía que podía elegir o no seguir ese pensamiento, y en lugar optaba por algo más positivo. Esto no siempre era fácil, pero con el tiempo, los pensamientos negativos comenzaron a ser menos frecuentes y los positivos se hicieron más fuertes y claros. Una mañana, mientras regaba la pequeña planta que había crecido de la semilla que la anciana le había dado, Elías se dio cuenta de cuánto había cambiado. Ya no era el joven que se sentía atrapado en el mismo ciclo de siempre. Ahora, cada día era una oportunidad para crecer, para caminar por nuevos senderos y para dejar que los viejos caminos se desvanecieran.
La planta que había crecido era un reflejo de su propio camino. Había empezado pequeña y frágil, pero con cuidado y dedicación se había convertido en algo fuerte y lleno de vida. Y aunque aún caminaba por sus senderos antiguos de vez en cuando, no se sentía frustrado, pues sabía que el cambio verdadero no es un destino, sino un camino que se anda con cada paso. Comprendió que la perfección no era el objetivo, sino la constancia y el deseo de mejorar un poco cada día. Y así, noche tras noche, Elías dormía en paz, sabiendo que cada día, con sus pequeñas decisiones, estaba cultivando el bosque de su propia mente. Se sentía más conectado consigo mismo, más fuerte y sobre todo más libre. Había aprendido que los verdaderos cambios comienzan con los pasos más pequeños y que, con el tiempo, esos pasos construyen nuevos senderos que llevan a lugares maravillosos. Fin. Gracias por escucharme esta noche.